Bueno, en la siguiente mesa cambiamos un poco de tema y vamos a temas más agronómicos. Y la verdad es que los temas más agronómicos, bueno, también se nos va a hablar y se nos va a presentar algunos temas de otras tecnologías súper interesantes y también súper de futuro, como son tecnologías que tienen que ver más con biotecnología y con ciencias agronómicas más avanzadas. Bueno, para esta mesa tenemos a dos ponentes. Luis, que es el primer ponente. Luis es CEO de INEA e IFAE desde 2009 y la trayectoria suya es, lo que he comentado, biotecnología agrícola. Hemos hablado de sensórica y digitalización. Las otras tecnologías que van a cambiar el campo son desde luego la biotecnología en todos sus ámbitos. Él es experto en biotecnología, mejora genética, microbiología molecular, ha trabajado en el desarrollo de variedades de especies innovadoras, ha dirigido múltiples líneas de investigación relacionadas con biotización de plantas mediante hongos protectores, análisis metagenómico, que es una cosa que últimamente se habla bastante en este sector, selección de hongos endófitos para seleccionar hongos endófitos óptimos. Y está especializado en procesos de clonación, mejora genética y producción sostenible mediante biotecnología avanzada. Es decir, pues cuando quieras, es todo tuyo. Hola, ¿se me oye bien? Buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos al primer congreso. Muchísimas gracias a los organizadores. Voy a basar mi ponencia en una foto, que es el eje central de nuestra actividad. Soy Luis Grimal, formo parte del equipo de INEA. INEA básicamente es un vivero especializado que se apoya muchísimo en cualquier alternativa biotecnológica. La biotecnología a nosotros nos da muchísimas herramientas para ofrecer plantas de mayor calidad y que estas plantas le den la respuesta al productor que espera. Lo que voy a exponer no es nada nuevo, creo que se ha hecho en otras especies y creo que corresponde hacerlo en la alcachofa. Es decir, el cultivo de la alcachofa yo lo veo muy similar a otros cultivos como son la banana, como es la piña, como es el agave, como es el lúpulo, donde son cultivos de alta rotación y de alta densidad. Siempre que hacemos micropropagación, la micropropagación nos permite producir plantas de forma masiva con garantía sanitaria y garantía genética, que son los dos ejes que nos mueven, sanidad y genética. El primer paso, que creo que corresponde, es la selección de genotipos en campo. Si lo comparamos con otras especies, llámese uva, aquí se ha hablado de vino, yo vengo de Valladolid, que es donde tiene la sede INEA. Allí tenemos, como bien sabéis, la denominación Ribera del Duero y Verdejo. En el caso de la Ribera del Duero, que tiene la variedad Tempranillo como eje, en La Rioja se llama Tinto Fino, en Castilla-La Mancha se llama Cencibel, la alcachofa se llama Blanca de Tudela y creo que hay 5 grandes zonas productoras de alcachofa, pero yo considero que hay que seleccionar en campo diferentes genotipos que estén adaptadas a cada zona. La denominación de origen de Benicarló yo considero que debería tener sus propios clones que formen parte del ecotipo de Benicarló. Es decir, entonces el primer paso nuestro comienza en campo, donde con la colaboración de los productores y posiblemente con la colaboración de la visión artificial nos ayuden a detectar en cada una de las hectáreas ese único ejemplar que es un ejemplar élite, que es plus, que es la cabeza de clon que nosotros llamamos y porque está muy adaptado a la zona y que el agricultor tiene la sensibilidad de detectar que es único. Y ese es el que del cual nosotros partimos para producir miles de plantas. Ese es el primer paso. Entonces, lo que hacemos es seleccionar 5 clones, 3 clones, 2 clones. Esto lo han hecho en La Rioja con la variedad Tempranillo, Tinto Fino en su caso. Esto lo han hecho en Castilla y León con la variedad Tempranillo. Y entonces coexisten los clones mejor adaptados a la zona de Benicarló, coexistirán los clones mejor adaptados a otras zonas productoras. Una vez que hemos seleccionado esos clones,
que les llamaremos en función del agricultor, Foix 2, Rovira 5, les damos un código y entonces cogemos material del campo y lo saneamos. Lo saneamos, es decir, no podemos trasladar, como ocurre con el lúpulo, que nos ha pasado porque no sé si saben que en el norte de León es donde se produce lúpulo. Hacen lo mismo para generar nuevas plantaciones, toman rizomas de suelos contaminados y no solo se llevan el material vegetal, sino también se llevan con ello todas las enfermedades fúngicas que van asociadas al suelo. Cuando tenemos los clones seleccionados, saneamos y una vez que tenemos saneados los materiales, les introducimos in vitro. Eso que ven es alcachofa, lo que ven arriba posiblemente sea el código. Entonces lo saneamos y empieza la micropropagación. Una vez que empieza la micropropagación, para que se hagan una idea, nosotros en cada frasco metemos unos 15 explantes. En cada 35 días de cada explante obtenemos 4. Es decir, que si partimos con 15, a los 35 días obtenemos 60. Y en el siguiente subcultivo obtenemos 240. Es decir, podemos producir muchísima planta en muy poco espacio de tiempo. Estaríamos hablando de que ya tenemos un clon que ha demostrado su adaptación a un medio concreto. Podemos elegir clones que estén adaptados a salinidad, podemos elegir clones que se puedan adaptar a un déficit hídrico, podemos elegir los clones en función de los objetivos que nos marquemos. Esta sería la primera clave. Una vez que ya tenemos esos clones en función de los objetivos marcados, empezamos a clonar. Y una vez que tenemos la planta clonada, la enraizamos. ¿Qué otra ventaja nos permite la planta in vitro? Que si yo la produzco en mi laboratorio de Valladolid, en nuestro laboratorio de Valladolid, en una caja de zapatos y en 24 horas yo puedo enviar a cualquier vivero de Benicarló. En 24 horas él recibiría 20.000 plantas para que él las aclimate y las presente en el formato más idóneo para el productor. Es decir, de tal manera que si la DO establece un invernadero donde se aclimate la planta, cualquier productor de la denominación podría ir a por sus plantas. Podría poner una mezcla de 2 o 3 clones en función de los clones finales, ¿sabes? Que configurarían, como he dicho antes, el ecotipo. Ya no sería Blanca de Tudela, ya sería Blanca de Benicarló. Es algo que posiblemente la denominación de origen necesite, porque sería una etiqueta más de diferenciación que se ha hablado aquí al principio, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que eso, tendríamos eso. Y luego otra particularidad que hemos visto, que hemos hecho en Banano, que hemos hecho en otras colaboraciones, en función del estudio de la población del suelo. Posiblemente, si hiciéramos el estudio de los suelos de donde se cultiva la alcachofa de Benicarló, nos encontraríamos problemas de fusario, nos encontraríamos problemas de verticilio, nos encontraríamos problemas de esclerotinia. Sería cuestión de hacerlo, ¿de acuerdo? En función de lo que nos encontremos, nosotros podemos biotizar nuestras plantas. Cuando digo biotizar, digo que en la última fase del cultivo, nosotros lo que hacemos es un cocultivo de las plantas con hongo. De tal manera que ese mismo bote que están viendo ustedes ahí estaría en la base con un hongo, que normalmente lo que mejor nos está yendo con un hongo, con una bacteria, ¿de acuerdo? Mejor lo que nos está yendo son los tricoderma arcianum, tricoderma spirellum, los bacillus subtilis. Entonces, ¿qué ocurre? Estos hongos es como que vacunáramos la planta, de tal manera que luego, cuando hacemos el análisis metagenómico es el estudio de los diferentes microorganismos que van asociados a un organismo, nos encontramos que el microorganismo que hemos establecido en el cocultivo in vitro se ha introducido dentro de la planta. Entonces, estamos enviando a campo una planta biotizada que nos permite que tenga un plus de ventaja una vez que llega a campo. Normalmente se dice que la planta se agota mucho antes, con todos los respetos hacia la semilla de la alcachofa,
que yo no digo que tiene sus grandísimas ventajas, pero sí que es cierto que una de las grandes ventajas que tiene la semilla respecto al método de propagación que se hace ahora, que la semilla no viene contaminada y la planta que se lleva de un rizoma a otro sí viene contaminada ya. La planta in vitro iría a campo, no solo irían clones seleccionados a la zona, iría planta saneada, iría planta biotizada. Y esto permitiría llevar a campo el modelo que mejor se va, la plantación mecánica, se han hablado de diferentes, de plantaciones muy precisas. Entonces, la planta in vitro nos permitiría que el productor, la organización, produjera el formato que quiere llevar a campo, en bandeja alveolar, en lo que quisiera, y llevaría planta clonal a campo. Esto se ha hecho en otras especies, no es nada nuevo. Entonces, nos permitiría que la planta tuviera cierta ventaja una vez puesta en campo, considerando que el campo es a veces bastante hostil. Entonces, esto permitiría no irse a un cultivo de 3 años, pero que los 2 primeros años fueran plantaciones muy homogéneas, que tuvieran mayor sanidad, y todo esto conllevara posiblemente una mayor producción, porque también estaríamos hablando de que hemos partido de clones, de genotipos adaptados a campo. Según venía, hablaba con un amigo que tiene una bodega en la Ribera del Duero y él decía que, bueno, que hay empresas seleccionadoras de material vegetal que sacan sus propios clones, pero él me decía, dice, en una parcela que he puesto de uno de los clones que ha sacado el ICTACIL, que es el Instituto de Agrario de allí, decía que era la única parcela que le afectaba la araña. Es decir, que nosotros podemos adaptar cada clon a cada situación. Y esto creo que es el primer punto de partida sobre el cual podemos aplicar pues, el resto de las propuestas que nos van a comentar los diferentes compañeros. Muchísimas gracias por haberme invitado. No sé, ¿he ido bien de tiempo? Sí, perfecto. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias porque sí, es verdad que ya vamos a tener que ir acelerando. Bueno, y el último ponente es Carlos Bausaldi, que nos va a hablar del cultivo de la alcachofa, su multiplicación, en este caso por semilla y estrategia frente al cambio climático. Yo creo que Carlos es conocido, supongo que casi por todas las salas, si no por todas las salas. Él es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia y, sobre todo, pues, está trabajando desde hace más de 30 años en la Fundación Cajamar, en Paiporta, como he comentado. Ha sido también profesor de la Universidad Politécnica, ha participado solo y también junto con nosotros y con universidades y centros de investigación en múltiples proyectos de investigación, de desarrollo, de innovación. De ellos ha generado libros, publicaciones. Yo creo que su labor como divulgador es la más conocida. Además, tiene cargos honoríficos como vicepresidente de la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas, donde ha sido presidente durante 8 años, miembro de BioIBG, de Asoproa. Bueno, tiene una trayectoria muy larga y lo más importante en este caso es su experiencia con el cultivo de la alcachofa, que sé que es también larga, en múltiples ensayos de todo tipo. Y adelante, Carlos, todo tuyo. Muy bien, Ángel, gracias. Yo sé lo duro que es a veces hacer de moderador, este o este. Y me pongo el crono aquí. La verdad es que llevo una sesión importante. Sobre la marcha he ido reduciendo algunas diapositivas y lo que voy a hacer es aprovechar algunas cosas que nuestros compañeros de Cajamar ya nos han dicho. El ecosistema Cajamar, yo creo que es importante que lo conozcan, de la que me gustaría pues, incidir un poco en el tema de la incubadora y aceleradora de empresas que está sirviendo como fórmula para innovar en el sector agroalimentario. Prueba de ello es que hoy aquí tenemos algunas empresas que han iniciado su trayectoria en la propia incubadora. Y luego Plataforma Tierra, que ya la hemos citado, y yo hoy pondré algunos ejemplos de lo que nos aporta Plataforma Tierra. Conocéis los 2 centros experimentales que tenemos, el de Almería, con 14 hectáreas, el de Paiporta, que dirijo yo, y en donde lo que voy a contar prácticamente se ha hecho casi todas las experiencias allí.
Tenemos una parte de publicaciones, la de formación, pero publicaciones, he querido destacar pues, un libro en el que lo que yo voy a contar hoy aquí pues, está expuesto en un capítulo que es el de alcachofa. Ese libro lo podéis bajar gratuitamente entrando en Plataforma Tierra, en la parte de publicaciones, en donde no solo tenéis eso, sino que tenéis la intemerata al respecto. A mí me gustaría hacer esa visión agronómica que Ángel decía, ¿no? Esa es mi función hoy aquí. Pues todos estamos viendo un poco la evolución. En España prácticamente dependíamos de Blanca de Tudela, vamos a hablar de ella, pero esa reproducción por estacas que proceden de Navarra, veremos un poco cómo se hace para conseguir o intentar que llegue lo mejor posible luego a nuestras zonas de producción. Pues eso tiene una serie de problemas que vamos a tener en cuenta. El hecho de que vengan de Navarra, pues vamos a ver que se debe a que necesitamos de ese frío acumulado para que luego aquí sean productivas. Vamos a ver esa transformación tecnológica del cultivo en el que estamos viendo cómo esa reproducción vegetativa se está trasladando a la reproducción por semilla, con diferente material vegetal, pero incluso algunas variedades como Imperial Star, como Lorca, que para mí son lo mismo, llevados a altiplanicies ya están permitiendo incluso producir alcachofa en pleno verano. O sea que casi hacemos alcachofa los 12 meses del año. Algunas empresas incluso lo que están haciendo es, y el título era el cambio climático, pues debido al cambio climático, cuando viene octubre, noviembre, no conseguimos producción, porque bueno, el Día de Todos Santos, antes la gente iba con abrigo y ahora vamos con manga corta. De manera que vais a ver que el frío es esencial y entonces lo que hacen es hacer plantaciones un poco antes de lo habitual en zonas de altiplanicie para poder abordar la producción de esos meses. Quiero hacer un repaso de aspectos económicos en el que, pues bueno, aquí como cifra me gusta redondear y moverme por las 200.000 toneladas. Pero vamos a ver que en algún momento, en los años 90, pues España incluso estaba en más de 400.000. Italia se mueve en esa cifra. Italia siempre ha sido el mayor productor y el mayor consumidor. El mayor consumo per cápita de alcachofa del mundo es Italia, hasta el punto que a veces nos toca exportarles algo. Pero siendo un producto eminentemente mediterráneo, esa transformación se está produciendo porque aparece en otros países. Aparece Egipto, que fijaros con la última estadística en el Ministerio, pues pasa a ser el primer productor. España se mantiene en ese tercer puesto, pero igual que aparece Egipto, ha aparecido Perú y sobre todo el tema de industrialización se mueve en esos países. Ya digo que en el año 90 hacíamos 420.000 toneladas y para mantenernos en las 200.000 vamos a ver que la promoción es necesaria. Ahí veis en la serie histórica, pues ahora mismo nos estamos moviendo por las 200.000 toneladas. A ver, algún año caemos un poco y al agricultor pues los precios van en torno al medio euro o el euro el kilo, por redondear también. Vemos que la producción principalmente, este es el año 2020, vais a ver una actualización, pero esencialmente más del 40% se produce en la región de Murcia, Comunidad Valenciana con el 30%. En ese sentido, yo creo que es importante la denominación de origen de la alcachofa de Benicarló para mantener esos niveles productivos, así como la alcachofa de la Vega Baja en la zona de Alicante. También existe la IGP de alcachofa de Navarra, que principalmente, pues como sabéis, también se dedica al tema de industrialización. Si nos vamos al año 2023, pues las últimas estadísticas pues mejora un poco tanto la región de Murcia como Comunidad Valenciana. Como veis ahí, aproximadamente un 10% se produce en Andalucía. Es decir, estamos ahí. Pongo esta imagen porque la ISHS pues, se mueve con congresos a lo largo sobre todo los países productores, y allá donde vamos con estos congresos, pues lo que vemos son esas acciones de promoción. Por eso el hecho de agradecer a la denominación de origen de alcachofa de Benicarló y de la Vega Baja, la alcachofa de España, pues yo creo que sin esas acciones de promoción, un producto tan complicado como es este, al final solo quedaría en manos de los restauradores, porque en casa
queramos o no, a los que nos gusta mucho la alcachofa no nos importa pelarla, pero fijaros, ahí tenéis propiedades, yo creo que hoy se comentará, no me quiero centrar en ello, pero la importancia y el valor que tiene un producto como la alcachofa, ¿no? Se aprovecha todo, ahí lo tenéis, es como el cerdo, se aprovecha incluso como coagulante para hacer quesos, si me apuráis incluso como ornamental, porque la flor es muy bonita, como veis ahí, pero el producto es interesante. Insisto, es un producto de la cuenca mediterránea. Quiero contar esto porque esto es lo que nos lleva a la situación actual, y es que desde la Edad Media empezaron, digamos, las selecciones partiendo de cardos. Esos cardos se han ido centrando en lo que es la producción de alcachofa. Pero con esto lo que quiero decir es que esa multiplicación vegetativa pues viene acumulando problemas desde, como veis ahí, desde eso, ¿no? Desde la Edad Media. El cultivo, cuando se hacía de estaca, pues cuando se hace de estaca se mantiene durante 2 o 3 años. Lo que sí que ya ocurre es que la gente ya no la mantiene 3 años, sino que la hace 1 o como mucho 2 años, ¿no? Que es lo que como práctica habitual se hace en esta zona. Es un producto que tolera la salinidad. Nos han hablado aquí del tema del riego. Vamos a ver algunos aspectos de fertilización. Su clima es templado. Lo que nos interesa generalmente es producción otoñal, octubre, noviembre, y pleno invierno es cuando al agricultor le interesa tener producción, porque es cuando mejor cotización tiene la alcachofa. En las zonas frías del norte de España, en la zona de Navarra, con los fríos ellos generan un hueco. En esa época de frío dejan de producir, esa parte se estropea, digamos, y luego hay un rebrote, y por eso cuando viene la primavera pues se acumula, digamos, la producción. Ahí tenéis una cosa interesante que hemos de conocer, y es que el frío es el único factor inductor de la floración. Pensar que lo que nos comemos es una flor. En las zonas apicales se acumulan gibberelinas, pero solo las plantas que han tenido ese frío, lo que llamamos la vernalización, tienen capacidad de producir. Y lo que vamos hoy a contar aquí es que el ácido gibberélico externo sirve como inductor de esa floración. Aquí veis algunos aspectos también de cómo afecta el clima, y vemos cómo el cambio climático, pues lo podéis imaginar, ¿no? Las altas temperaturas no son amigas de la alcachofa, es un cultivo de invierno. Cuando tenemos temperaturas altas, incluso la calidad de los capítulos disminuye. La temperatura óptima está pues, por los 15, 20 grados, ¿no? Por encima de 8 grados la planta continúa creciendo, detiene el crecimiento por debajo de 5 grados y la parte aérea se destruye con simplemente 2 o 4 grados bajo cero. Ahí veis algunas alcachofas en donde cuando se producen estas ligeras heladas, la epidermis alta se ennegrece y pasa a no ser comercial. Luego veremos algunas ventajas que tiene, digamos, la alcachofa de semilla. Creo que es interesante que repasemos los sistemas de multiplicación que habitualmente se han utilizado en alcachofa. Vemos el de semilla. Si lo hubiésemos analizado hace 30 años o 20 años, de la semilla diríamos que no aportaba homogeneidad, que las plantas eran de un aspecto cardero y que producían tardíamente. Pero vamos a ver que esto está cambiando, ¿no? con la mejora genética. Están los hijuelos, que es un órgano de reproducción que se extrae en estas fechas, se puede arrancar con raíces, eso se llama un vivero, se evoluciona y se puede utilizar. En la práctica se emplea poco. Lo que más se utiliza son los esquejes, sobre todo en Blanca de Tudela. Existe la posibilidad del cultivo de meristemos, como nos han explicado, que lo que persigue es sanear la planta. Pero vamos a ver que en el caso de Blanca de Tudela se producen lo que se conocen como variaciones somatoclonales, y nosotros eso lo hemos ensayado cuando queremos hacer esa reproducción in vitro, y sobre todo de ápices caulinares, limpiamos la planta de cosas que luego veremos, pero perdemos precocidad. Otros órganos de multiplicación los tenéis ahí, la estaca, evidentemente, las zuecas y los óvulos. Lo que pasa es que en el caso de los óvulos, Blanca de Tudela se multiplica muy mal. ¿Qué es lo que se viene o se ha hecho, digamos, con más o menos rigor? Es los agricultores que iban a extraer estacas de alcachofa de la zona de Tudela, estas imágenes son de Tudela, incluso todavía cuando están vegetando, cuando están en el mes de junio, se van y detectan lo que se conocen como alcachofas marceras, madrileñas, en las que conocemos como fuera de tipo. Las marcan con cal
Porque cuando viene este momento, pasa la máquina, arranca, yo digo, esas imágenes están arrancando las plantas de Tudela, las que están marcadas se quedan en el campo y con eso se consigue una especie de selección varietal, se traen lo mejor hacia acá. Pero lo que no podemos garantizar es la sanidad del material, de manera que al final llegan pues, con taladro, llegan con verticillium, llegan con esclerotinia y eso es lo que muchas veces termina provocando lo que se conocen como marras de plantación o parcelas irregulares, en donde ahí tenéis alguna imagen, ¿no? En cuanto al tema sanitario, estamos hablando de los hongos, hongos vasculares como el verticillium, y la profesora Concha Jordá ya hizo una prospección hace muchos años en donde detectó una serie de virosis en la planta. Bueno, sería posible obtener estas plantas in vitro de ápices caulinares y eliminar estos problemas. Ya hemos dicho, en Blanca de Tudela, nosotros hemos hecho pruebas y no es interesante si queremos producción precoz, porque lo que ocurre es que produce tardíamente, aunque hagamos tratamientos con ácido gibrélico. Esas pruebas las hemos hecho y ¿para qué funciona bien la multiplicación in vitro? Pues, por ejemplo, para cultivares como camerís, capa y salambó, que es lo que se utiliza en digamos, sistemas o empresas que reproducen in vitro, pero para ese tipo de variedades y en producciones, por ejemplo, de Italia. Ahí veis el proceso de plantación, la imagen que veis arriba es la estaca. Lo que ocurre a veces, no siempre, Josep Armengol luego nos hablará del tema de desinfección de suelo y de qué manera al final pues, podemos mejorar nuestras plantaciones, y ahí veis un poco la justificación del por qué la alcachofa de semilla. Al final lo que tenemos es garantía de que el cultivo va a evolucionar bien y homogeneidad en el mismo, así como productividad. Otra posibilidad es coger esas estacas y hacer una especie de prebrotado, llevárnoslo a un semillero, la que brota estupendo, y lo que hacemos es plantaciones a partir de ese material vegetal. A nosotros eso nos ha salido bastante bien, hemos visto diferentes posibilidades, incluso utilizando fibra de coco, y pues bueno, la idea es garantizar que no vayan a haber marras de plantación y que consigamos, como digo, una plantación uniforme. Importante también es el trabajo que se ha hecho desde el IBIA o desde el INTIA en Navarra con selección de diferentes clones, y ahí existen estos clones que se seleccionaron en su día pues para garantizar pues, buen material, tanto en Violeta de Provence, si lo que queremos es vender alcachofas violetas a Francia, o Blanca de Tudela, que es la variedad que realmente nos puede interesar. Bueno, una alternativa es el tema de la multiplicación por semilla, y a la que hemos dedicado mucho tiempo en ver fórmulas y, digamos, introducir esa nueva tecnología para conseguir que sea exitosa. Como decíamos, plantas semillas y recolectarás cardos. Su aspecto inicial es cardero, pero vais a ver que pues, con diferentes posibilidades podemos conseguir el mejorar el cultivo. De la planta de estaca, estos son los marcos de plantación que habitualmente se utilizan, y la planta de semilla, como es más vigorosa, pues lo que hacemos es marcos de plantación más amplios. Utilizamos menos planta por hectárea. Así todo, no es universal la decisión, sino que en función de si vamos a utilizar el ácido gibrélico o no, vamos a conseguir plantaciones más o menos vigorosas y, por lo tanto, las podemos modificar. En nuestro centro hemos trabajado mucho con estudios varietales y, en lo que hace referencia a la multiplicación por semilla, me gustaría lanzar esta clasificación. En la multiplicación por semilla tenemos variedades de lo que se conocen como polinización abierta, como pueden ser Green Globe, Imperial Star, dentro de lo que son variedades tempranas, o algunos tardíos como Talpiot. Y luego los híbridos, en donde hoy veremos una empresa que ha destinado un esfuerzo muy importante en los últimos 30 años y la verdad es que han sacado materiales muy interesantes como Harmony, Symphony, Madrigal y la que ahora mismo es la estrella, que es Green Queen. Así todo, en rojas, en violetas está la Concerto, la Opal, en verde la NUN 4011 o Tempo también. Tempo es una alcachofa gruesa tipo calicó, para mercados muy concretos, ¿vale? Como digo, la alcachofa de semilla al final requiere de una tecnología de aplicación de ese ácido gibrélico si queremos precocidad. Para
hacer esa afirmación y poder decir que otras hormonas no funcionan, nosotros realizamos una serie de experiencias utilizando el Clú-de-Col-Met-Quat, el Pacobutrazol, diferentes productos, pero fijaros, la línea negra es la aplicación de ácido giberélico y el resto es el testigo y el resto de hormonas. O sea que la que realmente funciona es el ácido giberélico. Cuando se echa, el agricultor ve una respuesta clara, inmediata. A los pocos días, la planta que ha sido tratada con ácido giberélico se pone erguida por el crecimiento celular y automáticamente genera esa respuesta. Otra realidad es que la aplicación de ácido giberélico pues reduce la producción final. Cuantas más dosis de giberélico utilizamos, pues peor para nuestra producción. Y luego es importante, porque conocemos en alcachofa lo que se conocen como los colmos, un primer tramo, la planta agosta y luego vuelve a rebrotar. Ese hueco lo hemos de cubrir con dosis de giberélico, tratada o no tratada, si queremos tener una producción continuada. En ese sentido, nuestras experiencias también determinan este tipo de cuadros en donde lo que sabemos es qué dosis de ácido giberélico hemos de utilizar en función de la variedad. Y eso, como veis ahí, también es importante. Aquí veis estos estudios, ya digo, numerosos trabajos en donde, cuando comparamos la producción de cualquiera de las variedades de semilla híbridas con respecto a Blanca de Tudela, la producción acumulada es la línea de color verde que veis ahí. ¿Vale? Ahí veis diferente material vegetal de polinización abierta, como es Lorca, veis Blanca de Tudela. Ahí veis Blanca de Tudela después de una helada ligera. Mientras Blanca de Tudela ennegrece con facilidad, con un grado bajo cero, las alcachofas multiplicadas por semilla, ese problema generalmente con esas temperaturas no lo presentan. Aquí veis algunas variedades de color violeta muy interesantes, y esta variedad no es precoz, pero puede ser muy interesante para esa producción de primavera, pensando sobre todo con la industria. ¿Vale? Aquí veis las nuevas variedades de color rojo comparadas con la violeta de Provence, sobre todo para las empresas que hacen exportación de alcachofa tipo violeta. En esta producción primaveral agrupada es donde los sistemas de mecanización pueden ser interesantes. Ahí se presentaba incluso algún prototipo, aprovechando un congreso que hubo en Navarra, en donde pues, puede ser interesante la mecanización, como digo, en situaciones de este tipo. En nuestros estudios, porque eso se comenta mucho, hicimos catas a ciegas de diferente material vegetal comparado con Blanca de Tudela. De diferentes maneras, no me quiero entretener, pero lo que venía a decir es que no éramos capaces de decir la Blanca de Tudela es mejor de comer. Lo que sí que veíamos que el aprovechamiento comercial era muy interesante. ¿Vale? Voy a correr ya porque ahora lo que no hace es pasar este. Bueno, estos son los últimos ensayos que ahora mismo tenemos en marcha, en donde de aquí, pues lo mismo, destaca Green Queen, que es lo que se está haciendo aquí, e incluso destaca algunas especialidades. Se podría considerar las variedades violeta como especialidades, pero tenemos Green Triumph, que es una alcachofita pequeña, que resulta interesante. En el tema de plagas y enfermedades no me voy a meter, lo único que quiero explicar es que, bueno, pues ahí tenéis algunas plagas y en nuestro centro, luego lo contará a lo mejor Agrobio, estamos desarrollando lo que se conoce como agricultura regenerativa y colaborando con ellos en el tema de estrategias para favorecer el control biológico. Los caracoles ya sabéis que ahí están. Sabéis que también hay una alteración en alcachofa, que es el ennegrecimiento de las brácteas. A veces se dice ascochita, pero yo entiendo que es una alteración. Con la alcachofa de semilla ese problema radicalmente desaparece. ¿Vale? El tema de acolchados, interesante por el tema de reducción del uso del agua. En nuestra plataforma lo que tenemos son las herramientas de fertilización y de riego, colocándolas con la información que nosotros tenemos. Uno en la herramienta de riego y de fertilización le coloca los datos de análisis de suelo, análisis de agua y automáticamente el sistema nos da un plan de abonado. Del acolchado lo único que quiero decir es si alguien quiere colocar un acolchado, evidentemente va a reducir el uso de herbicidas, es interesante, reduce el consumo de agua en un 20 o un 25%, pero en las hechas que plantamos no debería ser negro, sino que habría que utilizar plástico blanco, porque si no, directamente la planta se nos cuece. Aquí tenéis las herramientas de riego, hemos visto que implementado con la sensorización es una buena solución y, bueno,
Pues eso es lo que yo les quería contar. Venga, gracias. Bueno, perdona, Carlos, que te hemos hecho correr y sabes que tenías mucho que contar. Y no nos queda tiempo más que si tenía el público alguna pregunta, queréis hacer algún comentario. Yo, como ha salido un tema ahí sobre la alcachofa multiplicada vegetativamente a través de meristemos o de semilla, la pregunta es muy sencilla. Puede ser, no quiero empezar un debate, que llevamos ya mucho tiempo aquí y hay que cortar. Pero bueno, la mejora sanitaria basada en microbiología, en multiplicación y aplicando nuevas herramientas de biotecnologías, ¿puede convivir con la alcachofa de semilla? ¿Son caminos divergentes y separados o van a poder coincidir en el tiempo? Hombre, yo imagino que será mejor que lo responda luego BASF Nunens, porque ellos están trabajando en mejora genética, pero efectivamente, si la edición genética ya levanta la mano una vez por todas Europa y nos permite evolucionar con ella, pues va a ser mucho más fácil introducir resistencias a plagas, enfermedades o situaciones climáticas también. Y en el tema que ha comentado Luis, la edición génica prácticamente se abrió porque salió la normativa en diciembre, y sobre la variación somaclonal, a ver, en el laboratorio manejamos 150 referencias de cultivo in vitro, y el cultivo in vitro al cual se asoma mucha gente, hay que ser muy prudente, ¿de acuerdo? Porque normalmente nosotros en el laboratorio manejamos muchísimas hormonas vegetales. Pacobutazol, giberelinas, ácido giberélico, manejamos cerca de 5, ¿no? Entonces, siempre se asocia las variaciones somaclonales, pero depende muchísimo de la carga hormonal. Es decir, si eres muy respetuoso, es decir, como expertos en cultivo in vitro, ¿de acuerdo? Es decir, y considerando que tenemos 150 referencias, si eres muy respetuoso, las variaciones somaclonales, que muchas de las veces son reversibles, una vez que llegan a campo, es decir, son reversibles, en función de la relación hormonal que uses, no necesariamente tiene que haber variaciones somaclonales. Y lo hemos comprobado en más de 50 especies, no solo la alcachofa, es decir, alocasias, que también la línea ornamentales que tenemos en alocasias variegadas, que para nosotros tiene que llegar una planta con un aspecto puro, es decir, tenemos que ser muy precisos y muy respetuosos con la carga hormonal que utilizamos en el cultivo in vitro para que realmente una hoja tiene que ser como tiene que ser, porque si no, es decir, hay una variación somaclonal y el cliente no te la compra. Entonces, muchas veces las variaciones somaclonales son reversibles y dependen muchísimo de la carga hormonal que se usa. Bueno. Como experto en cultivo in vitro. Vale, cerramos la discusión por ahora y ya pasamos al almuerzo. Un aplauso para las dos ponentes y muchas gracias por haber participado. Gracias.